Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos medición de variables eléctricas. Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Es la fuerza que hace que los electrones fluyan a través de un circuito cerrado. En esta imagen vemos un ejemplo de cómo el voltaje ejerce una fuerza en donde los electrones fluyen a través del circuito cerrado y se retorna hacia la batería. Su definición: la tensión, voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Su unidad de medida es el volt, en honor a Alessandro Volta, quien fue el inventor de la pila eléctrica generadora de corriente continua. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad de corriente que tiene un circuito? Nos sirve para saber la cantidad de electrones que fluyen y poder aprovechar esos electrones en los componentes que existen en el circuito. En las imágenes de la izquierda podemos ver cómo fluyen los electrones. Vemos que en el de baja intensidad fluyen muy pocos electrones, mientras que en el de alta intensidad fluyen muchos más electrones. En la imagen de la derecha podemos observar la orientación de los electrones en una corriente eléctrica. Aquí veremos la definición de corriente o intensidad eléctrica. Es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, lo que se aprovecha en el electroimán. En honor a André-Marie Ampère, físico francés fundador del electromagnetismo. Por último, la tercera pregunta, la cual dice: ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? Primero vemos el apartado de voltaje, que su unidad de medida es el volt, en honor a Alessandro Volta. Su fórmula para su obtención sería voltaje igual a corriente por resistencia. En la corriente su unidad de medida es el amperio, en honor a André-Marie Ampère. La fórmula para su obtención sería corriente igual a voltaje entre resistencia. Por último, la resistencia, la unidad de medida es el ohm, en honor a George Simon Ohm, y su obtención sería con la fórmula resistencia igual a voltaje entre corriente. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido este video. Hasta la próxima.